concilios. Luego hubo dos concilios más. El tercer ecuménico se llamó el concilio de Éfeso, en una ciudad también del imperio, donde se atacaba al nestorianismo. Eran unos cristianos que por X razones les parecía inconcebible que la Virgen fuera la Madre de Dios. El concilio de Éfeso recordó que sí, que la fe de todos los tiempos era que la Virgen es la Theotokos, la Madre de Dios. Y finalmente el concilio de Calcedonia. Había una herejía llamada el monofisismo, que decía que Cristo tenía nada más una única naturaleza divina. La humana había sido absorbida. Por lo tanto, Cristo no era verdadero hombre y no había muerto por nosotros en cuanto tal, porque al no ser hombre no podía morir. Muchos hicieron monofisitas, especialmente las iglesias de Egipto y Siria. Pero a grandes rasgos se mantenía como la unidad de la fe. Eran pequeños grupos que se habían ido como separando o que luego volvían o más adelante volvieron a la comunión con toda la iglesia en Roma. Como dije al inicio del programa, el primer milenio se caracterizó por esa unión sustancial de los cristianos. Pero la gran división, el primer cisma grande, comienza en el segundo milenio. Vamos a hacer un pequeño como repaso o resumen. Resulta que Roma, como ciudad, había perdido su esplendor antiguo. De hecho, como usted sabe, Roma cayó en el año 476. El imperio comenzó a debilitarse. Y en la parte oriental del imperio, otra ciudad comenzó a tener más esplendor, llamada Constantinopla. Tanto así que se daba ya como una división en el imperio, la parte occidental y la parte oriental. En Occidente Roma tenía más o menos como la preponderancia, en la parte oriental era Constantinopla. Y se generó como una rivalidad entre ambas ciudades, entre ambos partes del imperio. Una rivalidad tanto religiosa como política. El tema es que en el siglo IX, Focio, un obispo patriarca de Constantinopla, acusó a los católicos latinos de Roma por la cuestión del filioque. ¿Qué significa eso, filioque? Significa en latín filio, y el que significa y del Hijo. Hace referencia a que los latinos confesaban que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Filioque significa eso. Mientras que los cristianos orientales veían más que era solo que procedía del Padre. Bueno, ambas posturas se podían conciliar, pero en ese momento, por las circunstancias de la época, no se dio como esa conciliación. Tanto así que un poco después, en el año 1054, y este año es capital, el año 1054, otro patriarca de Constantinopla llamado Cerulario, Miguel Cerulario, él renovó las acusaciones contra la iglesia occidental latina en Roma y fue excomulgado por los enviados papales. Y en ese momento parte de la iglesia de Oriente se separó de la comunión con Roma. Ahí surgen los llamados ortodoxos, que significa doctrina correcta. Ellos se llamaron así, los ortodoxos. Y realmente con ellos pues tenemos muchísima afinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el número 838, hablando de los ortodoxos. Dice así en una parte de este número: con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Un texto de Pablo VI. O sea, tenemos con ellos una gran cercanía con los ortodoxos. Creen en todo, en la Virgen, en los sacramentos, igual que nosotros, menos en la autoridad del Papa. Para todos los obispos en la Iglesia Universal, nada más lo ven como el obispo de Roma. En todo lo demás, prácticamente es lo mismo. También está la cuestión del filioque, que siempre ha generado un poco de división, pero puede decirse que son como el otro gran pulmón de la Iglesia de Cristo, los ortodoxos. Ahora pasamos a la siguiente gran división que también tuvo lugar en el segundo milenio, la que va a dar origen a los protestantes. ¿Esto cómo sucedió? Antes, también hacemos una pequeña introducción. Sabemos que la iglesia fundada por Cristo es sin mancha, es inmaculada, es santísima. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por ella, como dice Efesios 5:25. También porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Se le llama el cuerpo místico, misterioso de Cristo, tal como aparece esta idea en Colosenses 1:24, por ejemplo, y otros textos. Pero en la iglesia a veces han habido crisis que han generado necesidad de reformas. Solo pensemos, también en la época de Cristo hubo crisis.
la traición de Judas, el mal ejemplo de Simón Pedro, que era la cabeza y negó al maestro, el mal ejemplo de los apóstoles cuando se van de la cruz, solo San Juan quedó ahí. Uno no puede desanimarse de la Iglesia Católica al ver mal ejemplo de algún cristiano o de un sacerdote o de un obispo, porque siempre han habido casos así, incluso en la época del Señor. Hay que tener el corazón puesto en la Iglesia, vivir en la fe de esa Iglesia fundada por Cristo. ¿Qué pasó? Que a finales de la Edad Media, allá por los siglos XV, XVI, pues habían deseos de reforma en la Iglesia, porque habían unas cosas que no estaban del todo bien. Por ejemplo, algunos clérigos, sacerdotes, carecían de espíritu religioso y a la vez afán pastoral. Los clérigos no estaban bien formados, salvo algunas excepciones. A veces no vivía bien la pobreza o la castidad, habían casos de concubinato. O sea, eran cosas tremendas, serias, fuertes que se daban en la Iglesia de Cristo, más que ella en los miembros. Resulta que en unos países europeos, especialmente en Francia y en Alemania, algunos nobles poseían obispados, poseían también abadías. Se había dado una especie de intromisión del poder civil en el eclesiástico. E incluso algún papa pues había sido menos digno, buscando como riquezas para su familia o quizás riquezas para la iglesia, para el papado. Es conocido la figura de Alejandro VI, un papa de la familia Borgia, bueno, pues que ahí no era realmente como un gran ejemplo a seguir, y otros papas que tuvieron un gran afán renacentista de construir, de edificar cosas en el fondo buenas. Quizás los medios no eran del todo correctos. El tema es que en ese ambiente de finales del siglo XV, inicio del XVI, aparece un personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero, ¿quién es o quién fue? Él nació en el año 1483. Era hijo de unos campesinos prósperos en Alemania. Recibió una educación bastante rígida. A raíz de una tormenta eléctrica que tanto le afectó, él hizo un voto de una promesa de entrar a un convento. Y a la edad de 22 años, 1505, entra al convento de los agustinos. Y 2 años después es ordenado sacerdote, el año 1507. Luego se dedica a estudiar teología y Sagrada Escritura en Wittenberg. Y hacia el año 1513, este sacerdote católico llamado Lutero, él va a reinterpretar con una luz nueva el pasaje de Romanos 1:17, que cita un texto de Habacuc 2:4, donde dice: el justo vivirá por la fe. Lutero saca como una enseñanza nueva de la lectura de ese pasaje. Va a decir que no hay mérito delante de Dios, que las obras humanas no cuentan nada para la salvación, sino solo la fe, porque está corrompida la naturaleza humana. Y el ser humano no puede colaborar en nada para su salvación. Va a decir que la justificación, la salvación es externa, que no afecta al interior del ser humano, no renueva al alma, no la hace santa a esa alma. Y a la vez comienza a negar el libre arbitrio, la libertad de las personas. Vamos a decir que Lutero, de manera así general, comienza como a exaltar la fe sin las obras, lo cual contradice lo que aparece en la carta de Santiago, que habla que la fe sin las obras está muerta, porque las obras testimonian la fe. En ese ambiente se encontraba Lutero. Por otra parte, también se dio algo que no era correcto. Resulta que un príncipe arzobispo llamado Alberto de Brandeburgo, en esa misma época, tenía 3 arzobispados, y necesitaba pagar a los banqueros para saldar sus deudas con la Iglesia de Roma por las tasas que había originado tener esos arzobispados. El tema fue que él mandó a predicar una indulgencia para recaudar fondos. Y resulta que un dominico llamado Juan Tetzel, pues comenzó a predicar y a decir él, por su cuenta, que la simple limosna bastaba para aplicar indulgencia a los difuntos. Bueno, esto era un abuso de entender la fe, la doctrina de siempre. Y resulta que más bien en este caso, este predicador exaltaba las obras sin la fe. Si antes Lutero tenía como una exaltación de la fe sin las obras, acá es como obras sin fe, lo cual no es correcto. De hecho, la Iglesia Católica en ese momento no estaba del todo definida como obligatoria la verdad sobre las indulgencias. Y este predicador pues se salió, se equivocó. Resulta que hay un año muy importante, 1517. En ese año Lutero estalla, denuncia en Wittenberg